explicamos en el primer capítulo de La Sociedad Ideal, se nos está corriendo el diccionario. Es decir, basados en conceptos que han sido más o menos aceptados por todos, sea porque la realidad nos ha convencido de alguna de sus virtudes, sea porque la propaganda, bien cerrada, ha hecho su parte también. Pero lo cierto es que hay toda una serie de conceptos alrededor de la democracia que hemos aceptado ya de forma tácita y sin pensar. Sin embargo, detrás del nombrecito, evidentemente han comenzado rápidamente una serie de corrimientos que hacen necesario volver a redefinir qué es lo que entendemos por democracia, qué es lo que entendemos por sociedad ideal o por sociedad justa, qué es lo que debíamos entender o que debíamos trazarnos como metas, como seres humanos, como lo que entenderíamos sería la sociedad del futuro, es decir, una mejor sociedad. Como hemos visto, es decir, no tratamos de hacer una utopía, sino buscar las correcciones a los defectos que vemos actualmente a lo que nos rodea. Es decir, está claro que una vez corrido el diccionario se han corrido las realidades también y estamos siendo arrastrados hacia una forma muy extraña de sociedad que sigue manteniendo supuestamente determinados valores, pero sin realmente mantenerlos, es decir, vacíos completamente de contenido y haciéndonos ver como que siguen siendo los mismos que antiguamente respaldábamos. Hemos planteado que en esta sociedad ideal debemos tener como meta la democracia y la separación de poderes como un garante. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la separación de poderes ha demostrado ser ineficaz para impedir esta traslación. Es decir, los tres poderes han sido perforados o penetrados por el dinero. Entonces, el primer requisito para que esos tres poderes de verdad cumplan su función es hacerlo impermeable al dinero. Es decir, mientras que estos tres poderes separados o supuestamente separados terminen siendo todos de una forma o de otra manejados a través del dinero, pues sencillamente no tendremos garantía alguna de democracia. Se podrá hacer por detrás y entre bastidores lo que se desee, incluso sin que nos demos cuenta. En cuanto a las finanzas, queda claro que el sistema financiero tiene que ser propio de la nación. La emisión de moneda tiene que ser soberana de la nación y no estar en manos de empresas privadas y mucho menos grupos multinacionales de financistas. Estos grupos multinacionales se ha dado incluso el hecho tácito de que ni siquiera tienen los valores que supuestamente nos prestan. Es decir, esta gente nos está imprimiendo papelitos pintados y estamos adquiriendo deuda sobre esos papelitos pintados como si fueran de verdad y como si ellos hubieran tenido realmente los valores que se necesitan para respaldarlos económicamente. Así pues, se nos presta un dinero que no existe y se nos cobra intereses por ese dinero que nunca existió y nosotros somos los que transformamos ese préstamo en bienes y servicios reales con nuestro trabajo. Ese es uno de los grandes trucos de las finanzas actuales. Es decir, nos prestan valores que no existían, nos cobran intereses por ellos y nosotros devolvemos valores reales con nuestro trabajo. Por otra parte, queda claro, si la prensa, los medios de difusión masivos de cualquier tipo que sea, el cine, la radio, lo que sea, está en muy pocas manos, no tendremos la verdad en ningún momento. Más aún si la educación está completamente manipulada por esos mismos intereses y puede trabajar el cerebro de nuestros niños desde pequeños, no tenemos ninguna posibilidad de entender incluso qué cosa es la verdad, qué sucede realmente en el mundo y hacia dónde tenemos que proyectarnos. Y por último, si la misma ciencia puede ser distorsionada, al menos quizás no la ciencia más cercana a la naturaleza, pero sí todas estas ciencias que se desprenden y van hacia el campo de las ciencias sociales, etcétera, etcétera, pueden ser asquerosamente manipuladas para hacernos ver lo que se pretenda que debemos ver, pues sencillamente no tenemos referencia alguna.
La ciencia económica o la supuesta ciencia económica que hoy día nos venden, de ella podríamos decir, parodiando a Voltaire, cuando dijo que la verdad es lo que se nos hace ver, podemos garantizar que las supuestas leyes de esa ciencia económica son las leyes que se nos han hecho ver. Tal y como está esa ciencia en este momento, no tiene leyes reales, sino leyes machacadas por sugestión y educación para que las aceptemos como tales, pero no leyes reales. No quiere decir que no se pueda hacer una economía que sea ciencia real. Quiere decir que los elementos a cargo de las finanzas se han encargado de fabricarnos una ciencia, entre comillas, que no existe para incluir los mecanismos de la usura como si fueran partes de la economía real, cosa que es completamente falso. Wall Street y toda esa economía casino no representa nada desde el punto de vista de la economía real. Eso simplemente no sirve para nada. La única economía real es la productiva. Los únicos valores reales son los generados a través del trabajo de la sociedad. En ningún momento los patrones oro, ni el dinero, ni cosas por el estilo. El patrón de trabajo es el verdadero patrón de los valores creados en la sociedad. El valor acumulado sobre las materias primas para ser transformadas en objetos útiles es el verdadero valor creado, y ese es el único valor que existe. El patrón oro, todas esas cosas, todo eso es mentira. En fin, una sociedad que tienda al ideal debe ser democrática en nuestra opinión, pero los poderes que se dedican al chequeo y el balance tienen que ser realmente independientes del dinero y de toda forma de corrupción. Una vez que el dinero los perfore, ya no valen un medio. Y una democracia con sus poderes perforados por el dinero es una dictadura más, aunque esté mejor disfrazada. No nos olvidemos de eso. Si nuestros representantes no nos representan a nosotros, sino a quienes le pagan, no tenemos democracia. Es una forma de dictadura y los que pagan son los que mandan. La prensa y toda forma de transmisión de cultura, información, etcétera, etcétera, tiene que estar atomizada lo suficientemente y estar en manos privadas, por supuesto, pero atomizada lo suficientemente como para que no haya interdependencia tendenciosa. Es decir, como para que desde un centro, por detrás del telón, puedan, por cordelito, hacernos llegar las verdades que les conviene. La atomización es la que implica la verdadera libertad de emisión de conceptos, de ideas, la transmisión de información, etcétera, etcétera. Si 4 o 5 grandes supermonopolios controlan toda la información del mundo, no tenemos la verdad, sino la verdad que se nos está implantando. Es decir, la verdad que se nos hace ver. Las finanzas en manos privadas, sin duda, es el gran truco para una dictadura mundial. Es decir, no cabe ninguna duda que si el dinero no es emitido soberanamente por las naciones, nos estaremos endeudando con una entidad que de paso no tenía ni siquiera los recursos para prestarnos lo que dice que nos presta, pero que a través de la corrupción, etcétera, etcétera, ha creado la infraestructura necesaria a través del sistema legal perforado, del sistema político perforado y corrupto, etcétera, etcétera, para que toda una serie de leyes los favorezcan y los mantengan. Este sistema de finanzas privatizadas se mantiene bajo la ley de la corrupción. Es decir, todo el mundo sabe que eso es una trampa, todo el mundo sabe que eso es un truco, todo el mundo sabe que eso es injusto. Se mantiene sencillamente porque esta gente, entre tantas cosas que hicieron, está en crearse las bases a través de un Estado corrupto para ser admitidos como legales, decentes y deseables, cosa que no lo son. Por último, la economía y las finanzas están realmente divorciadas. Las finanzas han arrancado a hacer su baile propio a través de mecanismos de usura y de casinos de juego, literalmente a través de Wall Street, y han cobrado vida propia al margen de la economía real, que se supone que es la que crea bienes y servicios. Solo el 20% del dinero del mundo está destinado a la creación de bienes y servicios, el 80% está siendo utilizado de forma especulativa.
La especulación es un fraude. Ninguna sociedad decente puede admitir eso como regla. Las razones por las cuales hemos llegado a este estado en la economía y hacerla fundir con estas finanzas fraudulentas es de tal magnitud que lamentablemente en un solo capítulo no se puede continuar así, pues he pensado en continuar este punto específico, que quizás sea el más importante de todos los puntos a tratar, de forma parte en varios capítulos y con un título diferente. Ya pensaremos en el título, ya pensaremos en la forma, pero la intención será analizar de forma aparte, independiente, este proceso de las finanzas y la economía, porque realmente ahí es donde está concentrado el poder que nos gobierna en este momento, que está por encima de los países, está por encima de los gobiernos y por supuesto muy por encima de los pueblos, que no les interesa para nada a esta gente. En fin, se ha fabricado un sistema financiero completamente fraudulento que nos hace ver que sin el patrón oro no podemos funcionar y que sin esa moneda emitida privadamente no se puede funcionar, de tal forma que se produce el milagro de que la gente necesita artículos, la gente, hay fuerza productiva suficiente e industria suficiente para producir esos artículos y no se pueden producir porque no hay finanzas. Fíjense qué cosa más interesante. Es decir, un ingrediente que realmente no haría falta para nada, que son las finanzas, impide que las fuerzas productivas produzcan los objetos y que los ciudadanos necesitados los consuman. Sencillamente, la economía se paraliza sin las finanzas porque la hemos creado de esa forma, no porque deba ser así. Así pues, los valores los crea el trabajo humano, no los crean las finanzas. El valor real de los objetos es el trabajo acumulado para su creación, no otra cosa. Toda esta farándula de boberías que esta economía o estas teorías económicas nos han fabricado para hacernos ver que la creación de valores no puede ser calculada, que toda una serie de mecanismos alrededor de el valor de la mercancía no puede ser calculado, etcétera, etcétera, es fraude puro. Todo está diseñado para hacernos aceptar la usura como parte del sistema productivo mundial. Eso es falso completamente. La usura es una forma de robar, no tiene que ver nada con producción. En fin, desde el principio comenzamos a hablar de ciencia verdadera y ciencia falsa. Bueno, la economía posiblemente tenga prácticamente el 1 como ciencia falsa. Con independencia de las otras ciencias que han sido retocadas, la economía no solo ha sido retocada, sino que ha sido fabricada a pedido. Y eso que tenemos hoy día, que se llama economía, no es más que una ciencia fabricada a pedido por los usureros. No quiere decir que no puede existir una ciencia económica real que estudie el verdadero desenvolvimiento de la economía y las verdaderas formas de su optimización. Lo que quiere decir que esta que se nos ha impuesto, está impuesta para suplantar, ponernos por encima de todos los conceptos, la usura, y aceptarlas como tal, como si fueran realidades. Y una vez que aceptamos la usura y la especulación como parte de la economía, pues esta gente se están dando banquetes. Compran aquí, venden al doble, no financian una casa y después cobran por intereses tanto como costó la casa, etcétera, 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 sin haber puesto un clavo siquiera. Y eso es lo que nos está ahogando en este momento. Es decir, si usted como ciudadano siente que el dinero no le alcanza, que todo lo que está pasando está en su contra, bueno, dele gracias a la usura, que es la causante de todos los desastres económicos que estamos viendo en este momento. Así pues, tenemos el deber de desglosar en próximos capítulos con otro nombre este mecanismo de la economía y la usura para que todos lo entiendan perfectamente bien. Saludos a todos y en próximos capítulos